al capítulo 15. Vamos a mirar algunos capítulos por encima. ¿Por qué por encima? Bueno, porque básicamente quiero que tengamos claro o entendamos la dinámica de la profecía. ¿Cómo es la dinámica de la profecía? En la dinámica de la profecía se repite lo mismo en diferentes ciclos, en diferentes capítulos. ¿Qué es lo que se repite en la profecía? Se repite primeramente la denuncia del pecado. Y esa denuncia del pecado se hace a través de poemas, a través de parábolas, a través de símbolos, a través de señales y a través de dramas y de acontecimientos que están sucediendo. Esa descripción del pecado que hace Dios a través del profeta tiene como objetivo que el pueblo pecador pueda sensibilizarse y entender su pecado y entender la maldad. Vamos a entrar en un segmento del libro de Ezequiel que tiene unas descripciones bastante crudas, bastante horrendas, que de repente nosotros podemos pensar, ay, y eso está escrito así en la Biblia, porque estas cosas están escritas así. Entonces, vamos a ir avanzando más rápido para poder abarcar la totalidad del libro y poder tener una comprensión global de todo lo que se está diciendo aquí. Entonces, vamos al capítulo 15. La semana pasada estuvimos viendo hasta el capítulo 14 y vamos al capítulo 15. En el capítulo 15 hay una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un hecho que puede ser real o que puede ser ficticio, que tiene como objetivo comunicar una verdad. Las parábolas son propias de la cultura y de la forma de hablar de la cultura judía, de la cultura hebrea. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, nos habló en parábolas. Y nosotros tenemos un conjunto de parábolas del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él es judío, porque Él hablaba primeramente a un pueblo judío, a un pueblo que podía comprender esas parábolas. Ahora, muchas veces el propósito de la parábola era que se entendiera con claridad y otras veces el propósito de la parábola era que se encubriera para que solamente entendieran aquellos que tenían un corazón dispuesto. ¿De qué depende que nosotros entendamos la palabra de Dios? Depende de la actitud del corazón. El profeta Daniel dice que estuvo en un ayuno de 21 días y cuando apareció el ángel le dice, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender. ¿Qué significa eso? Que para que yo pueda recibir la palabra de Dios, tiene que haber una disposición interna en mi corazón, a una disposición a entender y una disposición a humillarme. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy frente a la palabra de Dios con una actitud despreocupada, indolente, frívola, superficial, si mis pensamientos están en otro lado, si estoy pensando otra cosa, pues es como si estuviera de una manera mecánica, pero mi corazón está lejos de ahí. Si yo estoy frente a la palabra de Dios pensando con arrogancia, que ya todo me lo sé, que no hay nada que este libro me pueda comunicar, entonces todas esas actitudes hacen que yo no pueda entender lo que Dios me quiere decir. Entonces vamos al capítulo 15 y vamos a disponernos a leer estos capítulos, no los vamos a leer todos, perdón, vamos a disponernos como a examinar cada cosa. Ya se ha dicho prácticamente todo el contenido del libro, ya lo hemos resumido en los primeros capítulos. ¿Qué es lo que viene ahora? Una repetición, una aclaración, una profundización, una señal, una parábola que arroje más claridad acerca del pecado. Mire, siempre que uno está haciendo algo malo, siempre que algo está mal en nuestra vida cristiana, desafortunadamente, nosotros no obedecemos a la primera. No obedecemos a la primera. Siempre, si usted está caminando con Dios, siempre va a haber un área donde Dios va a estar hablando a su vida. Y si usted es una persona que está comprometida dentro del pueblo de Dios, o sea, que usted no es un cristiano de esos que anda por ahí, que yo no me congrego porque la iglesia está mal, o yo no me congrego porque no tengo tiempo. Si usted es miembro activo de una congregación,
Si usted está dentro del cuerpo de Cristo y usted se congrega, usted participa de todas las herramientas que se ofrecen para su crecimiento personal, mínimo, usted debe asistir a la iglesia 2 días por semana. El domingo y por supuesto otro día. Debe tener otro día para llenarse de la palabra de Dios. Si usted es un cristiano promedio que asiste regularmente los domingos a la iglesia y usted tiene una comunión con Dios que no solamente depende de ese domingo y de ese otro día, sino que usted tiene un ejercicio continuo de su vida espiritual, usted tiene que tener un área donde Dios le está diciendo, eso lo tienes que cambiar. Y usted tiene que tener esa área completamente clara. Y usted se va a dar cuenta que cambiar eso le va a tomar trabajo a Dios, en el sentido de que usted va a escuchar varios mensajes o de pronto un devocional o de pronto algo que le dice un hermano y todo va a decir las mismas cosas, como si fuera repetitivo. Entonces, cuando se trata de la denuncia del pecado a un pueblo que tiene el corazón endurecido por la práctica del pecado, entonces Dios repite y repite, ¿qué cosa? La misma denuncia, la misma advertencia de castigo y el mismo llamado al arrepentimiento. Y ese es el ciclo básico de todos los profetas. Por eso es que los profetas a veces cansan, a veces aburren. ¿Por qué? Porque es prácticamente una historia de amor donde una de las dos partes ha sido traicionada y no quiere que se rompa la relación y comienza todo un proceso como de reclamos. ¿Y qué es lo que está reclamando? Pues reclama siempre lo mismo. Cuando un matrimonio está deteriorado y uno de los dos cónyuges está haciendo algo incorrecto, algo malo, siempre habrá por parte del otro cónyuge un reclamo continuo que tiene que ver con lo mismo, siempre. Entonces, es algo así lo que sucede en este proceso en el que Dios está tratando con el pueblo de Israel, con un profeta, como diciendo, este es el último remedio que voy a probar antes de hacer un tratamiento más agresivo o más invasivo. Entonces, en el capítulo 15 hay una señal. Comparan a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, escogida por Dios para que en esa ciudad se estableciera su templo y se manifestara su gloria, la ciudad escogida. Esa Jerusalén la compara con una vid inútil. Una vid, o sea, un árbol de uva, por así decirlo, para más claridad. No es exactamente un árbol cuya finalidad sea la producción de la madera. No. La importancia de la vid siempre han sido las uvas, ¿cierto? Lo importante de un viñedo es que produzca uvas. Así sea el viñedo más fértil y así sean las ramas de la vid más fuertes, nunca se le va a dar a un viñedo un uso para la industria de la madera. ¿Por qué? Porque esos troncos no tienen madera, porque hay árboles cuyos troncos son fuertes, son robustos, son grandes, son imponentes y que Dios los creó para que de ahí sacáramos la madera. Pero el sentido de una vid, de un viñedo, siempre será dar uvas, dar frutos. Ahora, cuando un viñedo no da uvas, ya de por sí es un viñedo que inútil, exactamente. El capítulo 15 dice, Jerusalén es como una vid inútil. Entonces, como esa vid no tiene frutos, Dios hace una pregunta que es algo así como una burla, que es algo así como un sarcasmo. ¿Servirá de algo la madera de esta vid? ¿Servirá de algo si cuando estaba buena y sana no servía para nada? Porque la madera de la vid, aunque esté buena y sana, no sirve para nada. Y él pregunta, ¿y ahora que sus troncos han sido quemados, servirá para algo? Es una parábola, o sea, es un juego que está hablando de qué, de que el pueblo de Israel, capítulo 15 del libro de Ezequiel, se hizo inútil, se hizo inútil. Y cuando una persona se hace inútil, cuando no sirve para aquello para lo cual fue creada, ¿cierto? Imagínese que usted tiene una licuadora y la licuadora se daña y usted la lleva a reparar y dice que la licuadora no sirve.
la licuadora tiene un motor, la licuadora tiene una cantidad de piezas, la licuadora tiene un vaso de vidrio, la licuadora tiene unas cuchillas, pero la licuadora no funciona, o sea, no sirve para licuar. Entonces, ¿para qué más podrá servir una licuadora, cierto? ¿Qué puede hacer usted con esa licuadora que está ocupando un espacio ahí? ¿Qué puede hacer? ¿Cierto? Piense en todo lo que pueda pensar. Todo lo que existe tiene un propósito. Y el pueblo de Israel fue creado y fundado con un propósito. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y yo haré de ti una nación santa. Y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel tiene una misión. Israel fue creado con un propósito. Todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel tiene propósito. Y esas son las cosas que a nosotros a veces se nos olvidan. ¿Para qué me salvó Dios? Ah, no, Dios me salvó porque Dios es buena gente. No, Dios nos salva con un propósito, que es el que yo tengo que preguntarle a Dios todos los días, y tengo que examinarme para saber si yo estoy cumpliendo con ese propósito o yo estoy ocupando un terreno, estoy usufructuando un terreno y no estoy dando ningún fruto, y mi vida se convierte en una carga, tanto para las personas que me rodean, tanto para la iglesia. ¿Por qué? Porque no doy fruto. No doy fruto. Usted tiene que analizar cuántos años tiene en el evangelio, cuánto tiempo tiene dentro del pueblo de Dios, cuánto tiempo hace que Cristo lo llamó, cuánto tiempo hace que usted fue lavado con la sangre del Cordero, cuánto tiempo hace que usted recibió el Espíritu Santo, cuánta palabra ha aprendido, a cuántos seminarios, a cuántos estudios, a cuántas cosas usted ha asistido. Y la pregunta es, ¿usted sabe cuál es el propósito y ese propósito usted lo está cumpliendo? Usted está haciendo un aporte, porque Dios hace un aporte grande, hace una inversión grande y llama al pueblo de Israel como un propósito, y es un propósito glorioso. Serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No es un propósito de que Israel sea pueblo de Dios porque sí. Y esa es la parte que nosotros tampoco entendemos. Nosotros entendemos que ser salvos es el propósito de Dios. Y no entendemos que hay una cosa que se llama el fin último. Ser salvos no es el propósito de Dios. Dios nos salva con un propósito. O sea, tu salvación no es el propósito último por el cual Dios te llamó. No, Él no te perdonó los pecados simplemente para que no te fueras para el infierno. Él no te lavó con su sangre simplemente para que no fueras condenado. O sea, tu salvación no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. Tu salvación es un medio para que Dios consiga su propósito. La gente se les pepitan los ojos así, ¿cómo así? Yo toda la vida he pensado que es que el propósito de Dios es salvarme. No, no. El propósito de Dios no es salvarme. El propósito eterno de Dios es su gloria. Y si Dios te salva y tu vida no está glorificando a Dios y tu vida no está influyendo en que el reino de Dios se extienda, no se ha cumplido en ti el propósito de Dios. Por eso es que Dios le dice a Israel, tú eres como una vid inútil, ni fruto das, y tu madera son unas estacas que no sirven para nada. Y no servían para nada antes de que yo las quemara, pero ahora que yo las queme, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir? Y son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá? No sirve más sino para ser hollada, o sea, pisoteada por los hombres. Así dice el capítulo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Entonces, mire cómo dice Dios. No sé si usted se da cuenta que es una parábola y al mismo tiempo es como una adivinanza de tontos. O sea, ¿qué hago yo con un palito que se quemó en su extremo, en su extrema derecha y en su extrema izquierda, y que la mitad también se quemó? Y es como, ¿qué hago yo? Entonces es como obvio, o sea, lo boto.
No sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. ¿Y qué es ese fuego que lo va a quemar? El fuego que va a quemar esa vid es el fuego del juicio divino que está por derramarse sobre Israel. Pero hasta allí las comparaciones han sido bonitas. Hasta allí el Señor ha sido decente, elegante. Hasta allí Él ha tenido tacto. Pero a partir de ahora, versículo 16, Él ahora le va a decir a Israel toda su historia. Escuche bien. Ahora, a partir del capítulo 16, Dios le va a restregar a Israel su pasado, de dónde la sacó. Y el cuadro que va a utilizar es el cuadro más horrendo que nos podamos imaginar. Es el cuadro más patético, por eso mandé a que se lo leyeran. Y está lleno de unas imágenes asquerosas, sucias, depravadas, vulgares y ordinarias. ¿Y por qué Dios, que es tan santo, que es tan puro, escribiría algo así? Porque aquí dice, la escritura toda es inspirada por Dios. La escritura es toda inspirada por Dios y útil para perfeccionar al hombre, o sea, para purificarlo, para santificarlo, para corregirlo. Ustedes ya se leyeron el capítulo 16. Ya se lo leyeron, ¿verdad? Bueno, vamos a leer solamente un pedacito. Vino a mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Si alguien tiene la Biblia NBI, dice de otra manera, dice, échale en cara su pecado. ¿Cuál es el problema con el pecado? El problema con el pecado es que entenebrece la mente y cauteriza la conciencia. ¿Recuerdan a Dios? Adán, ¿comiste del fruto que yo te dije que no comieras? ¿Cuál es la respuesta de una persona normal? Sí, sí. Pero no pudo responder eso. No pudo responder eso, sino que inmediatamente se puso en el papel que le gusta a todos los pecadores que no han sido regenerados. Óigase bien lo que estoy diciendo, porque para mí es muy fácil saber cuando alguien se han convertido. ¡Ay! ¿Cómo así? Usted puede saber cuando alguien, sí, hermano, eso es elemental. A ver, mijo, cuéntame cómo es tu experiencia de conversión. Mi papá y mi mamá me dejaron y me abandonaron. Y cuando yo estaba chiquito me maltrataron y me abusaron y me ultrajaron. Y una hermana se apiadó de mí y me trajo a la iglesia. Y a partir de ahí Dios me sanó, Dios me bendijo y me prosperó. Es tan fácil, hermano, saber que ahí no ha pasado absolutamente nada, aunque a usted le parezca que ese es el testimonio del siglo. No, no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando llega a nuestras vidas es darnos convicción de pecado. Jesús dice, bueno es que yo me vaya, porque si me voy vendrá el Consolador. Sí, se llama Consolador. ¿Pero de qué nos va a consolar? Ay, de todas las maldades que me han hecho. No, de todas las maldades que yo he hecho. Que yo he hecho. Ojo, ay, es que yo estoy muy triste, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo porque eres el Consolador. El Espíritu Santo te consuela si previamente tú te arrepientes de tu pecado. ¿Te consuela con qué? Con la gracia de sentirte perdonado. Pero si tú no tienes conciencia de tu pecado y si tú no tienes la idea clara de la pecaminosidad de tu maldad, tú no puedes experimentar ni al Espíritu Santo ni al consuelo que Él da. Por eso digo, yo siempre le digo a la gente, cuéntame, ¿cómo fue que tú te convertiste? Y yo ahí enseguida tomo nota. Siempre son víctimas, como Adán. Te comiste el fruto del árbol, la mujer que tú creaste, que tú me diste, me lo dio. Casi ve, yo soy una víctima de tu creación
y de los movimientos de tu creación. Soy víctima, no culpable. Víctima, no culpable. Entonces, para que un pecador entre en conciencia de su pecado, porque el principal efecto del pecado es cauterizar la conciencia, porque la esencia del pecado es orgullo y es soberbia, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos querían ser como Dios, ellos no querían robar, ni fornicar, ni mentir, ellos querían era ser como Dios, o sea, querían el trono de Dios de la misma manera que Satanás también lo deseó. Entonces, la esencia del pecado es la soberbia. Y una vez que caminamos en los caminos de Satanás, llega la soberbia en nuestro corazón y la soberbia no permite que yo vea mi pecado y mi maldad. Entonces, lo que está haciendo Dios aquí es restregar, como dice la NBI, enrostrarle el pecado a Israel para ver si de pronto entra en conciencia de la malignidad, de la pecaminosidad de sus actos. Pero como Dios tiene que hablarnos en términos que podamos entender, el relato del capítulo 16 de Ezequiel tiene un objetivo delante de Dios y es hacernos ver el pecado de la misma manera como Dios lo ve. ¿Y qué usa Dios? Usa Dios todos aquellos pecados repugnantes, asquerosos, vergonzosos, de los cuales ni siquiera quisiéramos hablar. Todas las cochinadas y las asquerosidades que nos pudiéramos imaginar están allí en el libro de Ezequiel a partir del capítulo 16. ¿Y por qué? ¿Por qué todas esas visiones tan impuras, tan sucias? Porque Dios quiere que entendamos cómo son los pecados delante de Él. O sea, Dios quiere que tú sientas las mismas ganas de vomitar que Él siente cuando nosotros hacemos cosas que nos parecen normales. Que nos parece que no ha pasado absolutamente nada. Entonces dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, versículo 3, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Hasta ese momento ya el orgullo y la soberbia de ser pueblo de Dios y descendientes de Abraham ya los había enfermado. Entonces, ¿qué hace Dios? Los agarra y los trae a su punto de origen. Esos cananeos que tú dices que son malos, tú eras uno de ellos. Y a veces, hermanos, cuando vemos a los ladrones, a los bandidos, a los hombres tomando cerveza, a las prostitutas en las calles, a los mentirosos, a los tramposos, a toda el lumpen de la sociedad, se nos olvida que quizás nosotros, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, seríamos unos de ellos también. Y nosotros debemos tener muy presente eso, muy presente eso. ¿Para qué? Para que el corazón no se llene de soberbia. Si tú eres una persona decente, es porque Dios te alcanzó. Pero yo quiero decirte que en el tiempo en el que estamos viviendo, la decencia ya se va a acabar. La inmoralidad, la iniquidad, la perversión está a la orden del día. Tener una mente pura es completamente difícil, aunque vengas el domingo a la iglesia, si de lunes a sábado la impureza está tocando tus ojos, tu mente y tu corazón día y noche y no le pones freno. Sigamos leyendo. O sea, tú eras de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre fue etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no te cortaron el ombligo, ni te lavaron con agua, ni te echaron sal, ni te envolvieron con fajas. O sea, eras una cochinada, estabas tirada ahí como una porquería. La sangre para los judíos tiene un significado de contaminación. Todo aquel que toca sangre se contamina, es sucio, es inmundo. Entonces Dios está diciendo, eras sucia, eras inmunda, estabas llena de pecado. Así fue como yo te encontré. O sea, acuérdate lo que tú eras.
Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, léase, en tu pecado, en tu maldad, en tu iniquidad, en tu ruina, en el estado en que Dios te encontró. Y cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Fue la palabra de Dios. Mire cómo dice él, y te dije, vive. La palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios trae vida. Segunda clave para saber si te has convertido. ¿Cuál fue el texto? ¿Cuál fue la palabra que Dios pronunció y que te dio vida? Porque a uno eso no se le olvida. A mí se me olvida eso cuando fue. A mí se me olvida qué hora fue. Yo sé nada más el año y el mes, pero yo no lo anoté. Pero sí recuerdo las palabras, sí recuerdo el versículo, lo recuerdo y recuerdo lo que esa palabra hizo en mi vida. Por eso te pregunto, segunda prueba, examina tu conversión. Primero, ¿sabes de dónde te sacó Dios? ¿Tuviste conciencia de tu pecado, de tu inmundicia, de la gravedad de tu pecado? ¿O tú piensas que tú eres una buena gente? Dice el versículo número 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido. Versículo 8. Pasé otra vez junto a ti. Te miré y he aquí que era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubré tu desnudez. Si usted revisa toda la historia de cómo Dios comenzó el pueblo de Israel con Abraham, luego con sus hijos, luego con Jacob, luego con las contiendas entre Jacob y Esaú, Isaac, todas las fallas, todas las falencias, todos los errores, ¿cierto? Digamos que allí esos son los principios. ¿Qué clase de personas eran los judíos que todos se reunieron para vender al hermano? Oiga, las familias decentes, los que nos actamos de ser de una familia decente, que uno dice la familia se respeta, la familia es sagrada. Pues aquí tenemos una familia de lo peor. Le tenían envidia al peladito porque el papá lo tenía consentido. Así que también los papás estaban mal, porque los papás hacían acepción de personas, porque los papás eran caprichosos. El papá no amaba al mayor, al que supuestamente era el primogénito, amaba al más chiquito. ¿Y por qué? Porque a él también lo engañaron. ¿Y por qué lo engañaron? Porque es que él era profesional en el engaño. Él engañó a su propio padre, se disfrazó porque la mamá se puso de acuerdo con él. Oye, pero qué bonita familia. Espantosa familia. Y eso es lo que Dios les está recordando aquí. Qué familia tan grotesca. La mamá disfraza al hijo para que engañe al papá. Y luego lo defiende, luego el hijo se va y allá llega y también el que siembra mentira y el que siembra engaño recoge engaño y lo engañan a él y se enamora de una mujer y le dan la que no es y la que no es le da hijos y la que sí es no le da hijos y él está enamorado de su esposa. Entonces cuando nace José dice, aquí yo no tengo más hijos, nada más es José y se le olvidan los demás. ¿Por qué? Porque los demás son los hijos de la otra, de la que a mí no me importa mucho. Y así comienza todo el mundo en su carnalidad, todo el mundo en su obstinación, todo el mundo en su pecado. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Ese pueblo loco, esa familia corrupta, esa familia normal fue la que yo escogí. Y luego se los lleva para Egipto y luego permite que los opriman. ¿Por qué? Precisamente porque cuando un padre tiene un hijo rebelde y un hijo problemático, va a estar probando todo. Vamos a ver si le damos una paliza, vamos a ver si lo mandamos para un internado, vamos a ver si le quitamos el celular, vamos a ver qué hacemos. Y eso es lo que está haciendo Dios. Vamos a dejarlos en Egipto, ahora vamos a hacer que los opriman, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, para ver si se arreglan, pero no se arreglaban. Nunca se arreglaban. Pueblo loco, pueblo terco,
pueblo rebelde. Lo sacan de Egipto, le muestra a Dios su gloria, portentos, milagros, prodigios. Se abre el mar rojo, lo alimentan y todo. ¿Y qué hacen ellos? Murmurar, agarran piedras y dicen, vamos a matar a Moisés y nos devolvemos para Egipto porque allá comíamos mejor que aquí. Ese es el pueblo del cual Dios está hablando aquí. Y allí en el desierto, en medio de todas esas rebeliones, Dios se casa con Israel. ¿Cuándo se casa Dios con Israel? Escuchen, el monte Sinaí, Dios entra en pacto con Israel. Dios le entrega la ley a Moisés y hace un pacto con Moisés y le entrega esa ley y le dice, esto es lo más precioso que yo tengo. Le dice Moisés, aquí están mis mandamientos, escríbelos, los escribe él mismo. Dice la Biblia que los escribe con su dedo. Y Moisés baja y encuentra que no muy bien él ha traído los mandamientos, porque primero Dios los habló, primero Dios convocó al pueblo y comenzó a hablar los mandamientos, a proclamarlos con su propia voz. ¿Usted ha leído eso de lo que yo estoy hablando? Porque me están mirando raro. Bueno, y desde el capítulo 19 del Éxodo, Dios comienza a hablar y a proclamar los mandamientos. Pero el pueblo dice, uy, no, qué cosa tan horrible. Esto es horrible, Dios nos va a matar si sigue hablando así. Mejor, Moisés, habla tú con Dios y tú vienes y nos cuentas qué fue lo que Dios dijo. Y entonces, Dios lo hizo así, Moisés subió, pero cuando Moisés bajó ya habían violado todos los mandamientos. Esa es la historia de este pueblo. Esa es la historia de este pueblo y eso es lo que Dios les está restregando. Vamos al versículo número 14. Y salió tu renombre, 16:14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dios hizo que Israel prosperara. En la época de Salomón, Israel fue llena de oro, de gloria, de piedras preciosas, después de que derribó a una cantidad de ejércitos, de pueblos, de reyes, después de que Dios, y podemos llegar a pensar que mientras Dios hacía esas cosas, las estaba haciendo porque es que ellos se estaban portando bien. No, nos vamos a dar cuenta que no, que nunca se portaron bien, que nunca obedecieron. Se hizo famosa la tierra de Israel, se hizo famoso el pueblo de Israel y todas las naciones llegaron a él y ahí tenemos la época de Salomón llena de gloria, que la reina de Saba venía a consultarlo y los reyes de las naciones hacían pacto con él porque todo el mundo en la tierra quería llevarse bien con el pueblo de Israel, porque el esplendor, la gloria, la riqueza, la sabiduría, todo lo que había en Israel era supremamente glorioso y atractivo para las demás naciones, pero fue precisamente en ese momento de gloria, versículo 15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la harina, el aceite, la miel con que yo te mantenía, pusiste delante de ellas para olor agradable y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas, o sea, a esas imágenes, para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Bueno, aquí tenemos algo en medio de la alegoría que está haciendo Dios. Está haciendo una alegoría de una
mujer que, habiéndose casado con un hombre que la ha bendecido, que la ha puesto hermosa, que la ha amado, que la ha convertido en su especial tesoro, que le ha traído fama y gloria, adultera, pero no solamente es una historia de adulterio, sino que es una historia de degradación, de prostitución. Bueno, por una parte, hay algo que tenemos que recalcar aquí, y es el hecho de que hay un símbolo y un significado. El símbolo es la prostitución y la fornicación física como tal. Pero aquí la fornicación y la prostitución son símbolos de la idolatría espiritual. Entonces tenemos algo material que simboliza algo espiritual. Pero los símbolos de las cosas espirituales no son escogidos al azar. Son escogidos porque hay un principio. Y es un principio espiritual. ¿Cuál es ese principio espiritual? La idolatría tiene que ver con la adoración de un Dios que yo me fabrico. Eso es idolatría. No podemos caer en el simplismo de pensar que la idolatría es la construcción de un muñeco, porque a estas alturas de la vida nosotros tenemos una revelación mucho mayor y sabemos que podemos idolatrar un trabajo, una casa, un negocio, un hijo, un esposo, a un pastor, a un apóstol, a un ministerio, y aún nos podemos idolatrar nosotros mismos. Ya eso lo conocemos. Más sin embargo, hay un principio espiritual que relaciona el símbolo físico con la realidad y espiritual. ¿En qué sentido? En que el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos explica que en el proceso en que el hombre le va dando la espalda a Dios conscientemente, porque dice la carta a los romanos que lo que de Dios se conoce es manifiesto, o sea que todos los hombres han conocido a Dios. Todos los hombres han conocido a Dios porque las cosas invisibles de Él se manifiestan claramente a través de la creación, de modo que ningún hombre tiene excusa para decir que no ha creído en Dios porque Dios no se le ha manifestado o porque nunca lo ha visto o porque nunca lo ha oído. Entonces, con base en eso, Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, expone que como el hombre voluntariamente rechazó la revelación de Dios y se hizo un ídolo en forma de hombre, en forma de aves, en forma de animales, en forma de cuadrúpedos, y terminó adorando estatuas y muñecos que él mismo fabricó con sus manos, o inclusive terminó adorando las criaturas, terminó adorando el sol, la luna, las estrellas y cosas que Dios había creado. Como resultado de la idolatría, escuche bien, el resultado de la idolatría es un abandono de Dios. O sea, Dios no hace nada en el sentido de que no la cobra inmediatamente. Cuando usted fabrica su propio Dios y usted dice, a mí me parece que Dios es así y yo tengo mi trato con Dios porque es que Dios es así, y usted en su imagen tiene una idea de Dios basada en sus creencias o en las creencias de sus pastores, pero no está basada en la propia revelación que hace Dios de sí mismo, usted es un idólatra. ¿Por qué? Porque el Dios que usted adora es un Dios falso, es un Dios que no es así. Se lo pongo más sencillo. Si usted no me conoce a mí, pero usted tiene un concepto de mi persona que está basado en los comentarios de otras personas, usted tiene un concepto incorrecto de mi persona. Y ese concepto puede ser bueno o puede ser malo, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque usted no me ha conocido, porque usted no me ha preguntado, porque usted no me ha escuchado. Entonces lo mismo sucede con Dios. Si yo adoro a un Dios que es como yo creo, o como me enseñó mi abuelita, o como me enseñaron mis pastores, o como me enseñó el sacerdote, o como lo aprendí en el catecismo, o como lo aprendí como sea,
pero no es el Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra y a través del Señor Jesucristo, sino un Dios que yo me imagino, usted es un idólatra. Y como resultado, Dios lo deja, lo abandona. ¿Por qué? Porque es altamente ofensivo. Escuche bien, es altamente ofensivo para Dios que usted se haga una imagen de él falsa. Es altamente ofensivo. Por eso es que él en la ley dice, no te harás imágenes ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, de lo de no estarás nada, porque yo soy Dios celoso, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando usted tiene un ídolo, cuando cualquier persona tiene un ídolo y adora a un Dios creado por su imaginación o por la imaginación de otras personas, Dios no dice, ay, pobrecito, es que no le han explicado bien. No, Dios dice, esa persona me aborrece, esa persona me odia, ¿cierto? Si usted se entera que alguien lo aborrece, si usted se entera que alguien lo odia, ¿usted qué hace? Usted camina por acá y dice, yo para allá no voy porque él me odia. Es como elemental. Bueno, depende que hay personas que digan, bueno, vamos a ver que yo también lo odio y vamos a darnos, pero ese no es el caso de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios abandona al hombre, se aparta. Como decir cuando usted pelea con alguien y esa persona dice, no te hablo más. Y eso no pasa nada, pero que Dios no le hable a uno más y que Dios se aleje de uno, produce una degradación terrible en la dignidad de las personas. Y dice la carta a los romanos que precisamente por esa idolatría Dios los abandonó a pasiones desordenadas. Dios los abandonó a la concupiscencia de su carne y Dios los abandonó a una mente reprobada. Y el resultado del abandono de Dios, el resultado práctico, y estoy hablando en términos literales, el resultado literalmente hablando de que Dios nos deja que hagamos lo que querramos, que pensemos lo que querramos, que deseemos lo que querramos, que hagamos lo que queramos. O sea, cuando Dios nos abandona a nuestros pensamientos, a nuestras pasiones, a nuestra mente reprobada, entonces la consecuencia inmediata se refleja en la promiscuidad sexual del ser humano. O sea, nosotros tenemos facultades que están puestas en el orden normal. La facultad más grande del ser humano es que el ser humano piensa, ¿cierto? Eso está arriba, acá en la cabeza. ¿Qué tiene usted en la cabeza? La pensadera. La pensadera y la razón, la capacidad de analizar, la capacidad de juzgar, la capacidad de discernir, la capacidad de determinar. Eso es lo que nos hace diferente de un perro, de un gato. Ahí está la imagen de Dios, la sede de la voluntad. Ahí está la imagen de Dios. Luego viene la sede de nuestros afectos, nuestro corazón, la capacidad de amar, de perdonar, pero también de odiar, de rechazar, la sede de nuestros afectos. ¿Y qué es lo que está más abajo, hermano? El instinto sexual, esa es la parte más baja del ser humano. Pero hoy en día esa es la parte que domina la humanidad. Lo más bajo del ser humano. Dios lo colocó abajo, en los genitales, pero es el instinto sexual y la pasión sexual la que mueve a la gente ahora, la que gobierna las mentes de la persona. Y por eso es que el enemigo sabe de esto y por eso es que hemos quedado vulnerables ante esta maldad. Y hoy el que menos usted se imagina, bueno, el que menos usted se imagina es adicto a la pornografía. ¿Y sabe qué? Se siente víctima. Pobrecito yo. Pobrecito yo. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Pero ahí está, con el cuerpo del delito en la mano, agarrado. Como lo leíamos antes, han puesto el tropiezo delante de sus ojos. ¿Dónde está el tropiezo? Ahí está. Me siento y ahí está. ¿Dónde está el pecado? Aquí enfrente, en mi propia cara lo tengo.
Ah, pero eso es normal porque ahora esos casos se tratan como si fueran problemas, crisis emocionales. Se necesita terapia psicológica para ayudar a esos pobres que han quedado víctimas de sus inclinaciones sexuales. Aquellos que la pensadera ya no les sirve. El cerebro no les funciona. Los afectos tampoco sirven. Toda su vida es una pornografía total, una promiscuidad total. Mujeres y hombres, no se salva nadie. Todo radica en el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. A mí me tocó abrir un Instagram porque la iglesia tiene Instagram. Y cada vez que yo voy a ver qué fue lo que publicaron en la iglesia del Instagram, sale una señora que se agrandó la cola y está mostrando la cola. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Nada, pero ahí está. ¿Qué será de los hombres que viven todo el día en Instagram? ¿Y cómo harán? Yo ni les creo nada, hermano. ¿Qué va a orar una persona después de todas esas imágenes grotescas ahí, después de toda esa vulgaridad, después de, no, pero es que la pastora es fanática? Ese es el problema, que ella es fanática. No, hermano, es que no, esto no es fanatismo. Todas esas porquerías también han pasado por mi mente, pero yo sé cómo se quitan. Yo sé cómo se quitan. ¿Cómo se quitan? Como Jesús dice, esto no es de psicólogo, esto no es de terapia, no es de terapia de grupo, no. Jesús dijo, si tu mano derecha te la cortas, si es tu ojo derecho, te lo sacas. Si es tu mamá, chao. Pero no. Eso es falta de misericordia. Eso es falta de misericordia. No hay misericordia, no hay amor, no hay nada. No hay amor por Dios. No hay conocimiento de Dios. No hay búsqueda de Dios. Eso es lo que no hay. Eso es lo que no tiene la iglesia. El amor se enfrió y hemos sido entregados. Vea lo que le digo, entregados. Usted no se está dando cuenta de lo que está pasando. Que nuestro país ha sido entregado. Usted no se ha dado cuenta. Hace poquito me mandaron una nota que orara porque un travesti cubano lo nombraron, le dieron un cargo alto y quiere también tener injerencia en el Ministerio de Educación para manejar la formación ideológica de los niños, para que los niños puedan, según ellos, para que los niños puedan adquirir libremente su identidad sexual sin que nadie se la imponga. Averigüe, travesti cubano, coloque ahí en Google, porque cuando me dijeron, yo dije, eso es mentira, ya están exagerando. Yo, travesti cubano, ni siquiera es de aquí, lo trajeron para que dirigieran uno de los ministerios esos que están inventando ahora. Pero eso qué importa y eso qué tiene que ver, porque es que poquito a poco, eso se llama un sistema que se llama la ventana de Overton. Nos están poniendo el pecado de a poquito. Primero, la alcaldesa de Bogotá sale y se besa en la boca con su esposa delante de todo el mundo. Cuando quedan los presidentes heterosexuales, no les toman foto besándose en la boca con sus esposas, pero como ellas dos son de la comunidad que requiere un trato especial, entonces sí toman la foto. Y va pasando, hermano, va pasando. Ahora el ministro de Justicia también está casado en matrimonio con otro hombre. Va a abolir el incesto, va y está trabajando y la perversidad aumenta mientras los cristianos tienen sueño y no quieren ni orar ni ayunar, ni quieren venir a la iglesia porque están muy ocupados. ¿Qué están haciendo los cristianos? Nada. ¿Qué están haciendo los cristianos? Nada, y van al culto a ver si el sermón está bueno. Y hay de que no esté bueno. Hay de que no esté bueno el sermón, porque nos gusta así, poderoso, para decir amén, aleluya, habla Jehová. ¿Cuál habla? ¿Cuál habla? ¿Cuál habla? Si tenemos el pecado encima, lo tenemos en la casa, nuestros hijos lo tienen en la mano. Y esa es la sociedad que supuestamente fue lavada por el Cordero y que se piensa ir
en el rapto a las bodas del Cordero. Yo no sé cómo se va a ir la iglesia así. Pero si esto fuera un seminario de prosperidad, nos hubiese tocado alquilar otro lugar. O que los seminarios de prosperidad y de cosas esotéricas y de cosas raras, eso sí le gusta a la gente. Pero como es hablar del pecado, no, ese es un tema para la gente legalista, nada más. Bueno, Israel dice que no solamente se prostituyó, y no habla solamente de la prostitución por prostituirse. Mire, Israel comenzó a hacer pactos con Egipto, pactos con Siria, con los asirios, pactos con Tiro, con Sidón, pactos económicos, importaciones, exportaciones. Y junto con esas importaciones y exportaciones, pues venían trabajadores de Egipto, venían caballos de Egipto, venían princesas de Egipto que se casaban con los judíos, entre esas Salomón que tuvo yo no sé cuántas, las que tuvo, unas de Egipto, otras de Tiro. El rey Acab se casó con una bruja, y esa señora reinó y trajo brujería y trajo de todo. Y nosotros decimos, ese es Israel. Y Dios, ¿cómo describe Dios eso? ¿Cómo describe lo que Israel estaba haciendo? Dice Dios, se lo voy a describir en el lenguaje que ellos puedan entender para que comprendan que es horrendo lo que han hecho. ¿Y cómo hace Dios al describirlo? Dice, tú eras una prostituta tan baja, tan depravada, que eras tan diferente y tan particular que tú no cobrabas por el servicio. Tú pagabas con los que te acostabas, les pagabas a todos los hombres para que se acostaran contigo. Y no solamente eso, porque uno dice, ay, pobrecita la prostituta que se acuesta con un hombre por dinero, o se acuesta con un hombre pues para que la mantenga, ¿cierto? Uno en la humanidad puede decir que eso hasta cierto punto se puede comprender, pero es que ella le pagaba a los hombres y los mantenía. También los mantenía porque cogía todo el dinero de Israel, todas las riquezas de Israel y se las enviaba de regalo a los egipcios, a los etíopes, a los asirios, a los de Tiro, a los de Sidón y a todos los de alrededor. Le daba ¿qué cosa? Las bendiciones que Dios le había dado a ella. Es una historia triste y patética, pero es la historia de Israel. Es la historia de Israel. Pasemos al capítulo 17. Aquí vuelve otra parábola. Se llama la parábola de las águilas y la vid. Habla de, del rey de Babilonia. Vamos un momentico y leemos del 1 al 7. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propongo una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Miren que esto es importante que entendamos para que visualicemos un poco lo que Dios hacía con Ezequiel. Dios le decía a Ezequiel que hiciese algo así como un poema. O sea, que hiciese como un poema, que hiciese como un acróstico, como algo así, y que luego saliera y lo recitara. O sea, que eso tenía rima, eso tenía una composición literaria. Eso no era que él salía y predicaba así como un loco. No, él preparaba lo que iba a decir y era como una canción, como un poema, como unas coplas, y él salía y las recitaba. Versículo 3 dice, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de muchos ramajes de poca altura y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas,
para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo como el viento solano, cuando el viento solano la toque en los surcos de su verdor. Y vino a mi palabra diciendo, palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey, a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo un pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, el que rompió el pacto podrá escapar. Bueno, vamos a resumir lo que pasó. Lo que pasó fue que Dios, digamos, en una misericordia final postrera, y esto lo conocemos por los libros históricos y también por el profeta Jeremías, Dios ya entregó a Jerusalén, a todo Judá, lo ha entregado en manos del rey de Babilonia, para que ese castigo fuese un castigo manejable. Dios, a través del profeta Jeremías, le dijo al pueblo de Israel que se sometieran al rey de Babilonia, o sea, que se rindieran, que bajaran la cabeza y pagaran tributo a Babilonia y dejaran que Babilonia los dominara, que ellos soportaran todo así, o sea, que no se rebelaran, que no lucharan, que no pelearan, porque la cautividad en Babilonia iba a ser una terapia de purificación, iba a ser un instrumento de castigo y de disciplina para Israel. Eso es lo que Dios tiene en mente, pero quiere que sea una disciplina llevadera, por así decirlo. Quiere contar con que ellos se arrepienten y dicen, ¿verdad? Nosotros hicimos lo malo, aceptemos el yugo del rey de Babilonia, sometámonos a él y listo. No ha pasado nada y esperemos a que Dios tenga misericordia de nosotros. Ese era el mensaje de Jeremías y por eso lo metieron en una cisterna, por eso lo intentaron matar, porque ellos no aceptaban humillarse y no aceptaban rendirse. Pero sus reyes eran tan falsos y tan hipócritas que hicieron un pacto con Nabucodonosor y le prometieron fidelidad a Nabucodonosor y le prometieron que sí se iban a someter a él y que sí iban a pagar tributos y a cambio de eso pues Nabucodonosor los dejaba existir. Pero ¿qué hizo Israel? Para que entendamos que ellos han podido salvarse de mil maneras hasta en última instancia, pero su rebeldía, su terquedad, su obstinación los llevó a la ruina, que no fue como la hazaña de Dios dándoles para destruirlos, sino que definitivamente no se quisieron arreglar por las buenas, no aceptaban la disciplina, no aceptaban la corrección, necesitaban algo más grave. ¿Qué hicieron ellos? A pesar de que habían hecho un pacto con el rey de Babilonia, traicionaron ese pacto, que ya habían traicionado a Dios. Y cuando una persona traiciona su fe y traiciona a Dios, es un traidor, traiciona a todo el mundo. No es una persona confiable. Es lo que Dios está tratando de decir en este capítulo. Entonces traicionaron al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y hicieron un pacto con los egipcios al escondido para que Egipto viniera con caballos y destruyera al ejército de Babilonia. O sea, ellos están sitiados por los ejércitos de Babilonia, pero todavía están amparándose dentro de sus muros. Y está Jeremías y están los predicadores diciendo, ya rindámonos, o sea, que abramos las puertas y dejemos que tomen la ciudad. Ya, eso iba a ser menos traumático. Pero ellos hicieron el pacto,
engañaron al rey de Babilonia, y cuando Babilonia retiraba sus ejércitos, porque ya el pueblo se iba a rendir, resulta que llegaron los ejércitos de Egipto, porque ellos habían hecho otro pacto por detrás con Egipto, violando el pacto que habían hecho con el rey de Babilonia. ¿Y qué hace Dios? Dios debilita a los egipcios, hace que caigan también en batalla, les manda un juicio a los egipcios, y Babilonia no solamente toma a Israel, sino que también toma a Egipto. ¿Y qué es lo que Dios castiga ahí, específicamente en este capítulo? O sea, que aparece como un pecado adicional. Por eso es que cuando uno está haciendo algo malo, uno se debe rendir antes de qué, antes de aumentar lo que está haciendo, porque el pecado es algo progresivo. O sea, una cosa te lleva a otra cosa te lleva a otra, y cada vez es más oscura la vida y cada vez es más mala tu maldad, por así decirlo. Entonces, ellos no se frenaron. ¿Y qué está condenando Dios aquí ahora? El hecho de que continúan profanando el nombre de Dios. ¿En qué sentido? En que continúan mostrándose ante las naciones como unos traidores. Mire, en este tiempo de pronto la palabra de un hombre no vale nada, pero en los tiempos antiguos un juramento y una palabra de un hombre de bien era algo que hablaba de la honestidad, de la dignidad, del valor de ese hombre. Y si Israel hacía un pacto o hacía una promesa con una nación, estaba obligado a cumplirla por causa del nombre de Dios, por causa de la honra y de la gloria de Dios, o sea, por causa de la fidelidad, independientemente del pacto que habían hecho. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el libro de Josué, que Dios había dicho que tenían que matar a todos los cananeos, pero hubo una tribu, la tribu de los gabaonitas, que se disfrazaron de que no vivían allí, de que no pertenecían a esas tribus que Dios había ordenado matar, sino que se disfrazaron con ropa vieja y dijeron que venían de lejos. Y con ese engaño, Josué no consultó a Dios y hizo un pacto con ellos, o sea, un pacto de no abatirlos, de no matarlos, de salvarles la vida. Y cuando Josué descubre que ellos son una tribu que habita ahí, que ellos tenían que haber sido muertos, entonces Dios no permite que los maten. ¿Por qué? Porque estarían violando una promesa, estarían violando una palabra. Y se supone que los hijos de Dios son veraces, son leales, son fieles, cumplen sus promesas. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y Dios es fiel, es leal y cumple sus promesas. Así que cada vez que yo le fallo a alguien, cada vez que yo incumplo una promesa o cada vez que yo miento o defraudo a una persona de afuera, yo estoy deshonrando al Dios en el que yo creo. Y por eso es que me dicen, y eso que eres cristiano. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo. Hiciste un pacto y ni siquiera lo cumpliste, o sea, no te importa nada. Vas para que sea, eres un traidor. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Continuemos ahora con el versículo 18. Perdón, con el capítulo 18. Bueno, ya creo que podemos pasar a la próxima. Capítulo 18. El capítulo 18 nos habla acerca de la justicia de Dios, acerca de la justicia de Dios. Versículo 1 y 2. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Paremos ahí. Ese refrán significaba, para los que lo repetían, y es interesante saber que Dios escucha nuestros refranes, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes aquí tienen refranes, cuando decimos de tal palo, tal astilla, o no sé cuáles más, no se me ocurre ninguno ahora, no sé cuántos refranes tenemos, pero nosotros los colombianos usamos muchísimos refranes, muchísimos refranes. Y qué interesante saber que esos refranes los conoce Dios. Y Dios está diciendo que son esos refranes que yo siempre oigo que ustedes dicen que los padres se comieron las uvas y a los hijos le dio la dentera. ¿Qué estaban diciendo? Ay,
que nos van a cobrar a nosotros los pecados de nuestros papás. Eso es exactamente lo que ellos estaban diciendo. Y ese refrán tenía que ver con Dios. Era un refrán que tenía que ver que de alguna manera ellos consideraban que cualquier castigo que Dios enviara a esta generación era un castigo injusto, porque realmente los que habían pecado eran los de las generaciones pasadas y ellos no habían hecho nada. Entonces Dios está hablando aquí de su justicia, de la responsabilidad moral que tengo yo sobre mis actos. Es cierto que la conducta de nuestros padres influye mucho en nuestra formación. Es cierto que los pecados de nuestros padres influyen mucho en la percepción que nosotros tenemos de la vida y en la manera como vivimos. Eso es cierto, eso es cierto. Pero cada quien practica el pecado porque le gusta el pecado y es responsable del pecado. Les pongo un ejemplo. Recuerdo siempre a una pareja que vino a hablar con mi esposo, y ellos venían de una iglesia famosa aquí en Barranquilla y ellos habían sido expulsados de esa iglesia y ellos venían a hablar, a quejarse de la pastora de esa iglesia, y llegaron a la casa y comenzaron a hablar, pero mi esposo, antes de decirle que sí a la consejería, había llamado al pastor de esa iglesia, había hablado con el pastor de esa iglesia y estaba como que un poquito empapado de la situación y de las cosas que habían pasado. Y esos dos muchachos comenzaron a hablar, eran una pareja de hermanos, el hermano y la hermana, y comenzaron a hablar, y ellos comenzaron a hablar, como les digo yo, de todas las injusticias que han vivido en esta vida. Entonces él comenzó a hablar de que el papá lo maltrataba, que el papá lo pateaba, que el papá lo injuriaba, que el papá cuando él estaba chiquito le decía, tú lo que vas a hacer es un homosexual. Y que a la niña también le decían que tú lo que vas a hacer es una vagabunda. Y entonces ellos empezaron a decir todo eso, de que su pobre niñez y que todo eso les había pasado cuando chiquitos, y ahora que estaban en la iglesia, ellos estaban buscando el amor de Dios y toda esa situación. Pero resulta que la pastora nos había contado de que en la iglesia le habían dado cobijo, que los habían ayudado, que les habían dado trabajo para que trabajaran en las casas, que les habían facilitado muchas cosas, pero que ellos habían robado, habían defraudado, habían engañado, o sea, tenían un testimonio terrible. Y aparte de eso, pues él ahora estaba diciendo que su papá le había dicho desde chiquito que lo que iba a hacer era homosexual, y a ella le había dicho que lo que ella iba a hacer era prostituta. Y yo recuerdo que mi esposo estaba hablando con ellos, yo estaba callada, mirando todo desde la barrera, y hubo un momento en que mi esposo le dijo, seamos sinceros, ya me contaste que tu papá te decía que tú ibas a ser homosexual, ¿cierto? Pero a ti te gusta ser homosexual. Y el muchacho dijo que sí, a ti te gusta. Tú no estás obligado, tu papá ya se murió, tú no estás obligado a ser homosexual, a ti te gusta. Y él dijo que sí. Y a ti te gusta salir con hombres, y a ti te gusta eso, sí. Y hay algo que les impida dejar de hacerlo. No, no quieren, no quieren. Cada quien es responsable por las decisiones que toma en la vida, y no podemos echarle la culpa de nuestros pecados a nuestros padres. Aún más, la Biblia dice claramente, uno de los versículos más importantes de la salvación está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, y dice que sabemos que hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Así que ningún cristiano está obligado a repetir los errores de sus padres, ni a tener una vida indecente porque su padre o su madre la tuvo. Ninguno. Ninguno tiene que repetir los errores de sus padres. Ninguno puede excusarse en el pasado de sus padres, porque la vida cristiana
consiste en una nueva historia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hay una adopción de hijos y hay una enseñanza de hijos. Hay un discipulado donde el Señor Jesucristo nos enseña. Y el problema de la iglesia cristiana es que no se deja discipular. El problema más grave que tú puedes tener es que tú establezcas tu rol de esposo conforme a cómo era tu papá. Que tú establezcas tu rol de esposa conforme a cómo lo manejaba tu mamá. Y que tú no quieras ir a las escrituras a establecer lo que debe ser una esposa según la escritura y lo que debe ser un esposo según la escritura. Si tú crías a tus hijos como a ti te parece, pero no buscas lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo deben ser criados tus hijos, tú estás cometiendo los mismos pecados de tu pasado, tú estás trayendo la vana manera de vivir, tú no has sido redimido por el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Que no hay discipulado en las iglesias, que no hay formación bíblica y que a la gente no le gusta la formación bíblica. Todo lo que hay son conciertos, seminarios, conciertos, sanidad interior, el papel de víctima, no hay arrepentimiento, etcétera. Entonces Dios está diciendo, no, Señor, el alma que pecare morirá. Entonces Él dice, si un padre es perverso, es pecador, viola todos los mandamientos y tiene un hijo, pero ese hijo no hace conforme al padre, no tiene por qué ser castigado junto con su padre. Entonces comienza a poner todos los casos posibles y luego más adelante coloca el caso de alguien que comienza bien pero termina mal. Alguien que comienza bien y termina mal. Dice el versículo 25. Versículo 25, capítulo 18, dice, y si dijeres no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos los torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Pero a los judíos no le parecía justo eso. A los judíos le parecía, y eso puede pasar, que si ellos habían sido justos en el pasado, una persona había hecho lo correcto, entonces honoris causa, aunque estuviese torcido en el presente, aunque se hubiese apartado de los caminos de Dios en el presente, todo lo bueno que había hecho hay que tenérselo en cuenta, porque Dios, si no lo tiene en cuenta, ese pasado donde yo me portaba bien, donde yo servía al Señor, donde yo hice una cantidad de cosas, a Dios me tiene que tener en cuenta ese pasado. No, si no lo estás haciendo ahora, ya es pasado. Dios lo que tiene en cuenta es tu vida como es ahora. Ah, pero si yo hice una cantidad de maldades y ahora me arrepiento, entonces ellos decían, es injusto si ahora porque se arrepintió le vas a perdonar todo y no le vas a cobrar todo el pasado. Es lo que Dios está diciendo. La mente de ellos es una, la mente de Dios es otra. ¿Qué quiere Dios? Que no confíes en tus justicias pasadas, que hagas lo recto hoy. Un gran teólogo dijo, entre presente, pasado y futuro, el tiempo que más se parece a la eternidad, que es el tiempo de Dios, es el presente. El tiempo que más se parece a la esfera donde Dios vive, que es la eternidad, porque Dios no habita ni en el tiempo ni en el espacio. Nosotros somos los que estamos en la esfera del tiempo y del espacio. Y si quieres saber cuál es el tiempo que se parece a la eternidad, es el presente. En el presente, haz lo bueno. No te confíes en lo bueno que hiciste ayer. No, eso no vale. Hazlo hoy. Hay gente que dice, no, pero es que yo ayer oré, yo me metí en un ayuno el mes pasado. Eso fue el mes pasado. Hazlo ahora, hazlo ahora. Y dicen, tampoco eres justo, porque si alguien que hizo lo malo ahora anda rectamente, tienes que cobrarle el pasado. No, porque Dios es misericordioso,
porque ahora está haciendo lo correcto, porque se arrepintió, dice Dios. Ahora quiero que leamos con detenimiento los versículos 30 al 32, donde Dios abre su corazón y lanza como una súplica, por decirlo así, una súplica desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su angustia. Dice el versículo 30, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Bueno, esto se acabó. El capítulo 19 tiene una endecha. Una endecha es un canto fúnebre. Es otra figura literaria. Es un canto fúnebre que tiene que ver con los reyes de Israel. Me imagino que ya se la leyeron. Mis aspiraciones era llegar al 24 y por más que corro nunca llego. En el capítulo 19 hay una endecha sobre los reyes de Israel que palabras más, palabras menos, dice la endecha, no sirvieron para nada. Qué triste es que un rey, que un príncipe no sirva para nada. Es una endecha, cierto, como de una vida frustrada, una vida fracasada. Cuando Dios nos da cosas, lo primero que nos da un llamado, nos da un propósito para vivir, nos da su palabra, nos da dones. Si podemos hacer un inventario de lo que Dios nos ha dado y de qué ha servido y de qué puede servir. Tenemos que hacer ese inventario delante de Dios para que el resultado final de nuestra vida no sea un canto fúnebre, una endecha. O sea, miren lo que pudo ser, pero no fue. Miren lo que estaba llamado a hacer, pero no fue. Miren todos los dones que enterró y no utilizó. ¿Por qué? Porque el pecado no lo permitió.